Bueno, es muy importante que un proyecto como el Global Kids Online que sea verdaderamente global, ¿no? Que llega a todos los lados del mundo, porque aunque hay resultados que podemos postular, que son generales, que son cross-culturales, que son globales, nunca lo vamos a saber si no lo vamos también a testear o a investigar en diferentes regiones del mundo. Y además es muy importante que se sumaron países latinoamericanos porque tienen una realidad social cultural bien distinta a los países que ya lo han hecho. Y además es importante también que dentro de la región participen más países, porque puede ser que haya una cosa que es más como global latinoamericano, que es como muy específico a Latinoamérica. Para cada país tiene sus cosas muy específicas que ver con las políticas públicas, pero también con cultura nacional, que pueden influenciar en lo que está pasando. Y es importante entonces tener datos específicos en cada país para también entender cómo están viviendo los niños el mundo digital o un mundo que se está cada vez haciendo más digital. Y tenemos Brasil y Chile como partners ahora ya. Brasil por muchos años ya está haciendo esta investigación. Uruguay se está involucrando más como en colegios, como otro tipo de investigación. Hemos tenido interés de Colombia, ahí tengo que pensar porque no me recuerdo bien cuáles son los países, pero hacer los estudios en esos países ya ha generado un interés, y también un interés no solamente en el mundo académico, pero también es importante que generó un interés como en las políticas públicas, que se dieron cuenta que esto es un tema importante, que no es un lujo entender o qué hacen los niños en el mundo digital, y que no todos los niños saben manejarse ahí, que hay beneficios pero también riesgos, y que cada país tiene que entender cómo lo están viviendo los niños, porque los niños van a ser el futuro de los países. Si no entendemos bien lo que está pasando, no vamos a poder entender tampoco cuál es el futuro del país. Yo creo que hay dos desafíos en Latinoamérica en hacer estudios de este tipo, que es un estudio cuantitativo. Entonces, el primero es como práctico, que es el muestreo, que en general depende un poco del país, pero hay dificultad de llegar más que nada a las comunidades más vulnerables, más, más desavantajados. Así que, y no hay mucho entrenamiento de encuestadores, de investigadores en este tema. Así que en ese nivel práctico, hacer una muestra buena es más difícil en Latinoamérica. Aunque también hemos tenido problemas en algunos países en Europa, así que no es un problema puro latinoamericano, pero es un problema. Ahí los recursos faltan y la estrategia falta. Y la otra cosa es en términos de valores culturales, en que algunas de las preguntas, algunos de los temas que estamos abarcando con este estudio son muy son más problemáticos quizás en el contexto latinoamericano. Y eso ya lo hemos visto en los estudios de Brasil, y cuando lo estamos haciendo en Chile y en Argentina, que algunas de las preguntas se puede hacer fácilmente en Brasil. Más que nada sobre, por ejemplo, el comportamiento sexual o el sexting o ver pornografía o imágenes de gente desnuda, por ejemplo, que en Brasil no hubo muchos problemas con eso. Pero en Chile ya ahí se empieza a complicar un poco, y como este estudio también requiere el involucramiento de los papás y de un, así como lo decimos en inglés, un buy-in de gobierno, instituciones, organizaciones, públicos, que es difícil a veces tener como los recursos de hacer un estudio de este tipo que abarca este tema, porque la gente se resiste un poco. Y, pero la verdad es que esta es la realidad de los niños, así que sin hacer los estudios nunca vamos a saber, y no vamos a saber si estos son temas que de verdad les preocupan a los niños, que tienen problemas con eso. Y ahí hay todo un proceso político tanto de investigación, de cómo poder hacer el estudio y tener estos datos que son muy importantes dentro de este área.
Entonces, muchos estudios, porque hay diferentes tipos de como enfoques en esta área de la inclusión digital. Muchos estudios enfoquen o en generar como modelos teóricos, como más abstractos, más generales, para hablar de la inclusión digital o de la brecha digital, pero generalmente estamos hablando de la inclusión digital ahora. Y esos estudios tienen problemas que son tan abstractos, con muy poca definición de conceptos específicos, que es difícil hacer investigaciones prácticas. Así que de ir al campo e investigar cuál es la situación, porque son demasiado abstractos. Otros proyectos en este campo tienen casi el problema opuesto, que está muy enfocado en una cosa en particular, un elemento de la inclusión digital, o que sea el acceso, o que sea las habilidades, o que sea el uso de diferentes plataformas o tecnologías, las prácticas en línea. Y están desarrollando mediciones y estudios que son tan específicos que se pierde así como la teoría que está detrás, de cómo están relacionados las vulnerabilidades sociales o las desigualdades socioeconómicas y el uso de la tecnología. Porque al final lo que nos interesa a la gente, bueno, se supone lo que nos interesa a la gente que está trabajando en este tema es cómo el uso de los TIC nos puede ayudar a tener beneficios tangibles en la vida diaria. Entonces, si pierdes ese enfoque más teórico sin tener los como indicadores específicos, no puedes medir como ese proceso, pero si te enfocas en áreas muy específicas de la inclusión digital, no vas a poder como entender bien todo ese proceso y el círculo de inclusión social, económico e inclusión digital y cómo estos dos como se influyen entre ellos. Así que lo que hace el proyecto DISTO es dos cosas importantes. Es combinar un modelo teórico bien como general, pero también bien detallado, definiendo cuáles son los elementos de la inclusión digital a que tenemos que investigar, además de desarrollar mediciones que pueden darnos datos en estudios de este tipo que son específicos con estos conceptos. Pero la otra cosa que hace el modelo DISTO, que es muy poco común en esta área de investigación y de política pública, es enfocarse en eso, en los resultados tangibles que la gente obtiene del uso de los TIC. En general hay estudios que se enfocan en lo digital nomás. Entonces ya, si la gente tiene acceso a internet, por ejemplo, si tienen ciertas habilidades, si usan el internet por cierto tipo de cosas, pero no hacen ese paso, que es el paso más importante, es quienes pueden trasladar o como transformar el uso de los TIC en beneficio tangible en la vida diaria. Entonces es una contribución muy importante de este proyecto, tener la combinación entre teoría, mediciones prácticas que sirven para evaluar y diseñar intervenciones y proyectos de investigación. Pero también este enfoque diciendo lo más importante en entender la inclusión o la desigualdad digital es entender cómo está relacionado y el impacto que tiene en la vida diaria de las personas y más que nada la vida diaria de las personas vulnerables que ya están marginalizados o tienen desventajas ya existentes que son parte de la sociedad. Las políticas públicas hasta ahora han hecho dos cosas. Uno era, en general, y hay muchas políticas públicas en Latinoamérica que siguen en ese tema, enfocarse en el acceso. Y que el acceso, la falta de acceso es el problema. Que la gente que no tiene acceso no va a poder usar los TIC para tener mejor educación y cosas así. Y que hay una desigualdad en el acceso. Entonces las políticas públicas que tienen ese modelo, siguen ese enfoque, las políticas públicas o las intervenciones que hacen son darle acceso de alguna manera a las personas que no lo tienen, que no tienen los recursos para obtener acceso.
Bueno, ahí se dio cuenta rápidamente, o en general en la mayoría de las políticas públicas está reconocido que el acceso en sí mismo no es suficiente. Se necesita, obviamente sin acceso no puedes usar los TIC para nada, entonces tampoco para mejorar la vida, pero que el acceso en sí mismo no es suficiente. Y ahí se empezó a hablar de las habilidades, que era ya un paso bien importante, porque acceso sin saber cómo usarlo no tampoco nos va a dar los beneficios, ¿no? Lo importante del proyecto DISTO es que encima de eso ha dicho, ¿sabes qué? Tener acceso y tener las habilidades de usar la tecnología, pero de no poder trasladar el uso de las tecnologías en beneficios tangibles en la vida diaria, no, como esa falta de ver de verdad, de cómo testear, de examinar de verdad quiénes son las personas que pueden hacer esa como transformación de uso a beneficios tangibles, es ausente en la mayoría de las políticas públicas. Entonces, si hablamos de auditoría, de intervenciones, de políticas públicas, con el modelo antiguo que han usado es muy fácil, porque dices, ya, ¿cuánta gente le hemos dado acceso? ¿Cuánta gente le hemos entrenado o dado como algo de aprendizaje o de un currículum así como digital para que obtengan las habilidades? Y ya, contamos a la gente que lo tiene o lo ha hecho. Y eso, ya, ahí estamos. Pero con el proyecto DISTO y su enfoque en esa, como transformar el uso, teniendo las habilidades, transformando el uso en los outcomes, que son sociales, con cosas de salud, mejorar la salud, la educación, la situación económica de la gente, eso transforma cómo evaluamos la política pública. Entonces una auditoría sería, no cuánta gente tiene acceso o hemos dado acceso, ni siquiera cuánta gente tiene las habilidades, pero ha mejorado la situación del día a día de las personas en su vida diaria. Y lo que muestra el estudio, que eso es muy importante tener como en cuenta para las políticas públicas, porque las desigualdades que estamos observando no son ni siquiera tanto en el acceso, ni siquiera tanto en las habilidades en sí, pero las desigualdades más extremas o más como contundentes son en esa traducción, esa transformación del uso en los outcomes. Y tenemos que, como dicen en inglés, así como tener el accountability de los gobiernos, de las instituciones, de las organizaciones que están trabajando con grupos vulnerables, en que se mide el suceso o como el éxito de esos programas por los resultados tangibles que tienen, no por el acceso y las habilidades. Así que pone presión un poco a esas organizaciones de cumplir con su palabra en que es mejorar el bienestar de las personas y no es sobre mejorar el bienestar digital, pero el bienestar socioeconómico, cultural y personal de las personas.